Bueno, saludo especial para todos esta noche, toda nuestra audiencia, sean bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a este primer podcast de Aliviando mi dolor. Es un podcast donde encontrarán información de valor, un podcast que está enfocado para demostrar y enseñar a muchas personas un tema del que es muy mencionado actualmente, pero pocos sabemos a profundidad de qué es. Pero ya vamos para allá. Primero voy a presentarme. Mi nombre es María Blanco, psicóloga y creadora de Aliviando mi dolor. Este podcast estará grabado por dos personajes de Marsella Risaralda, dos marselleses jóvenes. Perfecto. Continuando con el tema, les comentaba que estos dos marselleses han decidido romper todo tipo de comentarios, estereotipos y han decidido salir al mundo, a la sociedad y demás a través de nuestros propios patrones que hemos roto, que hemos quebrado, hemos roto las cadenas sin importar el qué dirán o sin importar como tal qué pasará después. Sin embargo, continúo comentándoles, esta persona eh, proviene de Marsella Risaralda, la cuna de los mejores doctores, artistas, profesores, enfermeras, estilistas y demás. Este podcast el día de hoy, como tal, está enfocado en indicarnos a nosotros sobre la salud mental respecto a los comentarios que escuchamos. Muchos de nosotros hemos escuchado, es que la salud mental, ¿qué es? ¿Es como un estigma o es que está enfermo o es una patología? ¿En qué consiste la salud mental? El día de hoy vamos entonces a abrir esos espacios y les vamos a comentar. Antes de eso, les quiero presentar a mi invitado el día de hoy. Este invitado ha sido elegido por su irreverencia, ¿ya? Por ser un buscapleitos, cascarrabias y maleducado, según su Facebook. Mentiras. Hablando seriamente, esta noche Pablo Esteban fue elegido por ser una persona preparada, está altamente calificado, es un joven competente para debatir cualquier tema respecto al arte, la política, además es biólogo. ¿Ya? Conoce de diseño, perspectiva del arte, tiene toda una hoja de vida maravillosa y como tal está muy preparado para venirnos a hablar del tema de una forma orgánica, como nos gusta, sin reglas, sin speech y lo demás. Entonces, Pablo Esteban, buenas noches y adelante. María, muchas gracias por invitarme a tu programa. Me parece un espacio muy interesante. Estás discutiendo unos temas muy importantes pues para las personas y pues para su salud mental y para pues su desarrollo en la sociedad. Claro que Eh, sí. Me alegra mucho que me invites a tu programa y bueno, estoy dispuesto a que discutamos los temas que consideres necesarios. Traté de Ujú. preparar un poco, me parece un tema muy interesante y bueno, esperemos que se desarrolle de la mejor manera. Claro que sí. Como te comentaba anteriormente, este tema está diseñado para los jóvenes risaraldenses y de Colombia en general. Muchos de nosotros, desde la edad que tenemos y las experiencias que hemos tenido, hemos pasado por muchas tormentas, ¿verdad? Esas tormentas donde nos ahogamos en las dudas, la curiosidad respecto al futuro, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi proyecto de vida, la situación actual del país, las fake news, ya noticias falsas a las redes sociales y demás flagelos que llegaron para quedarse en esta generación. Entonces, dando inicio ahora sí al tema respecto a la salud mental, el bienestar, quería comentarles, la salud mental básicamente hace alusión a asuntos positivos y no a la presencia de trastornos mentales como muchas personas creen. Como te decía, hay muchos estigmas. Cuando uno dice salud mental, ya pensamos tal persona está enferma, tal persona se suicidó y demás temas que son muy censurados. Entonces, la salud mental como tal son asuntos positivos que ya vamos a mencionar más adelante, pero antes quiero preguntarte a ti, Pablo Esteban, ¿qué es para ti la salud mental o a qué hace referencia? Bueno, María, yo creo que la salud mental son todas estas condiciones que tiene el ser humano, pues para el desarrollo de su vida, en todos los temas que tienen que ver con la forma en la que
afrontan el mundo, digamos que cómo se relacionan con las personas, cómo se ven a sí mismos, Ujú, cómo interactúan con el mundo. Y finalmente la salud mental es eso que te indica que estás bien en todas esas formas, digamos, personales y con las otras personas, como ujú. desarrollas, digamos, tus asuntos o como vives tu vida. Tiene que ver mucho Claro. con cómo te sientes tú como persona y cómo compartes con las otras personas, que lo estés haciendo de una manera adecuada. Pensaría yo que tiene que ver mucho con eso. Claro que sí. Tienes toda la razón. Es como yo me siento individualmente y socialmente. Sabes que somos seres sociales y que necesitamos sí o sí encajar en un grupo, sea cual sea, para poder sentirnos pertenecientes a algo. Entonces, las características que vamos a tratar el día de hoy respecto a la salud mental empiezan con el número uno, que es el bienestar emocional. Mucho se habla de las emociones actualmente. ¿Ya? Sabes que hay emociones de tristeza, felicidad y demás, que incluso hay una película acerca de ello. ¿La has visto? ¿Qué película? La película de las emociones, creo que se llama, em, ay, se me olvidó, pero es una película que va a quedar por aquí en el título o enseguidita del título porque trata de alegría, felicidad, ira. Y en esta película nos demuestran cómo funcionan nuestros sistemas internos. Actualmente, el día de una persona está lleno de emociones, ¿ya? Una decisión como levantarme temprano o dormir 5 minutos más ya me está dando a mí un resultado emocional, porque si me cogió la tarde, si llegué tarde al trabajo, ya me va a dar emociones como enojo, tristeza, aburrimiento conmigo mismo por haber tomado esa decisión, ¿verdad? Sí, Otro sí. ejemplo son las emociones provocadas por el exterior, como la radio, las noticias. Tú sí has visto que en las noticias nos dicen una cantidad de información que uno termina asustado, con miedo respecto a política y demás. ¿Qué piensas de esas emociones que nos transmiten las noticias, por ejemplo? Yo creo que Colombia es un país hostil en cuanto a la vida y a los jóvenes o a la vida en general. Creo que es un Ujú, país, pues además de que es un país muy violento, creo que los medios y pues el sistema está enfocado mucho a generar terror. Entonces las personas viven como en esa constante zozobra de no solo de la violencia, sino de la corrupción, de flagelos como, no sé, el hambre, la ujú. pobreza, la violencia, muchos otros flagelos. Y digamos que los medios se encargan de potenciar esas sensaciones en las personas. Y pues creo que siempre va a ser con un objetivo político, netamente, y finalmente lo que están haciendo con la sociedad colombiana es enfermándola mentalmente, podemos decirlo de esa manera. Totalmente, ajá. Claro. Bueno, en ese tipo de noticias y esa información, ese contenido que nos transmiten emociones como cuando pasó lo de la pandemia, que prácticamente nos vendieron, obviamente tiene gravedad el tema, pero durante la pandemia para lidiar con esas emociones que te llegaban por las redes sociales, por las noticias, incluso de tu propio cuerpo, ¿tú cómo lidiaste con esas emociones? Pues, ¿qué te cuento? Para mí la pandemia fue, digamos, un momento de introspección. Yo, pues, no estuve, yo vivo en una finca y quizás eso hizo un poco más fácil el manejo de la pandemia, pero, sin embargo, se siente uno muy aislado y encerrado. Creo Ujú, que en la cuestión social traté mucho de tener contacto con mis amigos y con mi gente cercana, así no nos viéramos. Traté mucho de explorar partes de mi vida que no había explorado, la cocina, digamos, empecé a pintar, ujú, cosa que pues, había hecho poco. Empecé como a hacer otras cosas que no hacía, como jugar videojuegos, etcétera. Empecé a buscar otras, digamos, alternativas ujú. para llenar ese vacío que deja la falta de contacto con el exterior. Y bueno, creo que no fue tan difícil. Creo que a muchas personas les dio más difícil. Creo que para mí no fue tan complicado. Ya, ¿y cómo manejaste el tema de ver noticias y todos esos canales amarillistas? Digamos que me gusta mucho informarme. Yo pues miro de muchas fuentes, no tengo problema con las fuentes. Creo que Colombia es un país que aunque está muy polarizado,
Los medios son importantes porque finalmente te muestran las noticias, así sea a su manera, pues te están dando como un Ujú. pasoncito por encima de las noticias. Entonces, no soy de las personas que confía plenamente en las noticias, pero sí creo que dentro de las cosas que se dicen puede haber cierta profundidad. En cuanto al tema de la pandemia puntual, creo que sí hubo mucha especulación y mucho terror, pero uno, digamos que uno se puede volver un poco más tranquilo cuando uno mismo se informa. Si uno se Mm, informa y uno lee las fuentes y uno mira lo que están diciendo las noticias y mira otras fuentes, puede sacar sus propias conclusiones y quizás las conclusiones no mm, sean tan escandalistas. Entonces, bueno, finalmente, ese es como el manejo de la información. Entender que ya. lo que le están diciendo a uno los noticieros o los medios tiene siempre una intención y que muchas veces la intención no es informar, sino otras cosas. Entonces, uno toma lo que le sirve y deja lo que no le sirve. Me encanta esa perspectiva. No, no lo había pensado de esa manera, pero es muy cierto. Nosotros somos de extremos, o odiar las noticias o mantenernos viéndolas como para tener nueva información. No había pensado desde esa perspectiva de que ellos me dan y yo decido con qué quedarme del material. Me parece que es un muy buen tip que ya deberíamos ir tomando nota de eso, como quedarme con lo que me sirve, con lo que yo misma puedo cuestionarme y continuar, no quedarme allí como escuchando y pensando y dejando permear mi posición, me gusta. Bueno, continuando con el punto número dos, entonces, la salud mental también está conformada por autoestima. Un tema muy popular actualmente porque todo el mundo dice autoestima, autoestima. De hecho, ya grabé un video respecto a la autoestima y cómo las personas han subvalorado el concepto, pero a profundidad aún todavía hay muchos vacíos. Entonces, continuando con autoestima, básicamente es como que el amor propio que yo tengo, el autoconcepto que yo tengo y la imagen positiva o negativa que yo tengo de mí misma o de mí mismo. Entonces, actualmente los jóvenes colombianos o alrededor del mundo han estado cambiando debido a la tecnología y a todas las características que estamos viviendo, que son las redes sociales. No podría yo decir, las juventudes actualmente tienen 100 de autoestima, porque yo no podría determinar eso sin un tamizaje, sin pruebas y sin un estudio previo para poder llegar incluso a una hipótesis. No podríamos decirlo, pero sí podríamos hacer una radiografía y es que actualmente las personas están comparando sus vidas a través de las redes sociales y con eso tener una distorsión totalmente abismal respecto a su propia autoestima, ¿verdad? En tu caso, Pablo Esteban, ¿cómo identificas qué te está dando o quitando autoestima? María, yo creo que, bueno, primero que mencionas un tema muy importante y es las redes sociales, que cambiaron mucho la concepción de las personas. O sea, las personas sabían de su vida por lo que podían contar o mostrar en fotos o mostrar por encima. Ahora todo el mundo muestra sus vidas a través de las redes sociales y están mostrando pues muchas cosas que puede que sean parte de sus vidas, pero generalmente la gente solo suele mostrar lo positivo. Ujú. Muchas personas se quedan con eso y empiezan a compararse con otras personas y terminan concluyendo que su vida es más infeliz o digamos más, menos acomodada o menos como estándar con los criterios del mundo y terminan reduciendo su propia autoestima. Uno se da cuenta que la mayoría de las personas terminaron haciendo sus cosas solo por tomarse fotos y dejaron de Ah, ser felices total, realmente. Entonces, totalmente. la idea, pues lo que yo pienso es que primero que el error más grande es compararse con los demás. O sea, yo pienso que una persona que vive comparándose termina haciendo parte de una competencia que el triunfo no es ser feliz, sino simplemente ser mejor que la otra persona en los parámetros que te está poniendo la sociedad. Totalmente. Entonces, creo que lo que uno no, para uno evitar que se le baje la autoestima es dejar de compararse. Ujú. Y más bien empezar a potenciar lo que uno sabe que en lo que uno es bueno o en lo que uno sirve. Digamos, yo no soy la persona más agraciada del mundo físicamente, pero sé que tengo, no sé, una Lo parla tuyo. brutal. Entonces ya sé que una compensa a la otra, no, no me voy a sentir mal. O bueno, hay muchas otras formas de yo potenciar esas ventajas o esos valores y tratar de echarle tierrita a esas cosas que no son tan buenas de mí.
Y pues el truco para mí sí está en no compararse. El que se compara en esta vida pierde. Total, total. Y es algo para lo que estamos diseñados. Es como un instinto natural. Yo veo que el otro tiene algo que yo no tengo, inmediatamente quiero buscar en mí por qué no lo tengo, qué pasó, por qué el otro lo tiene y yo no. Y es algo que ya está, estamos diseñados para eso y que es muy difícil entrar a romperlo. Para poder reconocer que yo tengo eso en mí, yo tengo que darle nombre, sacarlo, sentarlo en el sillón de la sala y decir, este va a ser el personaje que me hace comparar, le doy un nombre, una posición y lo mantengo ahí quietico como para que no me atormente la vida. Eso es algo que manejo yo mucho, darle como tal nombre y posición y personalidad al que me domina interiormente, porque a decir verdad, lo que tú decías, no todos tenemos una vida perfecta, no todos los días son los mismos, ¿sí? Bueno, continuando con el tema número 3, es relaciones interpersonales, que básicamente consiste en mantener relaciones saludables con los demás, ya sea con mis amigos, con mi familia, con las personas de mi trabajo. Esas son las relaciones interpersonales. En tu caso, ¿cómo son las relaciones interpersonales? Y me refiero más bien a las características saludables que tienes tú. ¿Qué tiene que tener una persona en su sistema, en su personalidad, para que tú lo consideres tu amigo? Bueno, María, yo lo primero que creo que debe tener una persona es criterio y carácter. Pienso Ujú, que las personas deben saber lo que quieren y ser consecuentes con lo que dicen. O sea, yo siempre he pensado que una persona debe sentir primero, luego decir lo que siente, luego hacer luego hacer lo que dice. Digamos que es ujú, como que las personas que siguen esa línea son las personas que me parecen como más afines a mí. Me gusta mucho la gente que dice lo que siente sin importar lo que los demás van a pensar. Y quizás ujú, eso ha forjado mis relaciones personales. Yo soy una persona de amigos y de enemigos, las cosas hay que decir. O sea, yo no odio a nadie, pero sí sé que hay mucha gente que a mí no me quiere precisamente porque mi posición puede ir muy en contra de lo que ellos piensan. Entonces, yo, pues yo no soy de las personas que mezclan criterio con relación. O sea, yo digo una cosa y si a ti no te parece, pues tenemos la posibilidad de discutirlo y no me va a ser tu enemigo, pero tampoco voy a cambiar mi posición solo porque tú lo estás diciendo o porque quiero que tú quedes bien. Entonces, digamos que mis relaciones interpersonales se basan en eso, en el criterio de la persona, en que la persona sea sensata con lo que dice y con lo que piensa y con lo que siente. No me gustan las personas falsas, no me gustan las personas que me dicen a mí una cosa y van y dicen otra en otra parte, me gustan las personas que están claras con su criterio. Soy una ujú. persona de muchos amigos, pues, porque sí, también creo que es muy importante entender que las personas tienen defectos y que yo también los tengo, obviamente. Entonces, una de las cosas que hacemos como seres humanos es empezar a rechazar a las personas porque se equivocan o porque cometen Mm. errores con nosotros. O porque Y tal, pues tal persona dijo, sí, o porque tal tal persona persona. me hizo tal cosa, y uno se pone a Mm, pensar y uno analiza a la persona y pueden ser vacíos emocionales de la persona, pueden ser envidias, pueden ser rabias, pueden ser, mm, o simplemente conveniencia. Uno simplemente, ¿qué hace? Lo cataloga, uno ya sabe que esa persona no se puede volver a confiar en ciertas cosas y ya está. O sea, no ujú. tienes que dejarle hablar, de hablar a todo el mundo. Sí, Ah. siento que mucha gente no me quiere, pero ya es más de allá hacia acá que de aquí hacia allá. Y tiene que ver con mi opinión, que a veces es un poquito. No pienso mucho en lo que digo, como en las personas particulares, y a veces se ofenden por las cosas que digo, pero ni modo. Bueno, de hecho, por eso fue que yo te elegí el día de hoy, porque es un proceso que he estado llevando y vi que tú dices las cosas desnudamente y que la desnudez a muchas personas les impacta, ¿sí? Porque tú como tal, tú no usas groserías, tú no usas malas descripciones para nadie, lo usas es con desnudez y es algo que a nosotros nos choca mucho socialmente. Entonces, esa es como puede ser una característica a mi favor, porque me estás demostrando a mí esa lógica y esa coherencia de la que tú hablas, ¿verdad? Bueno, continuando. Cuando hay un conflicto, una situación, algo dentro de tu familia o grupo de amigos, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú prefieres reaccionar al momento o guardar silencio? Tengo un problema muy grave con eso, María. Soy una persona muy reactiva.
Ya, Lo he trabajado y lo estoy trabajando, pero soy el tipo de personas que ve una injusticia e inmediatamente explota. Y en lo que tú dices, yo voy diciendo las cosas tal cual las voy pensando y eso es muy útil en ciertos momentos, digamos en redes sociales a mí me funciona muy bien, pero ya aplicándolo en la vida cotidiana no es tan bueno. Uno termina diciendo cosas que hacen mucho daño o quizás eh, pues uno puede como lidiar con decir las cosas de una mejor manera cuando no está caliente. ya. Entonces sí he notado que he tenido problemas con eso, he trabajado, pero sí creo que soy muy reactivo. Creo que está bien. Yo creo que la mayoría de personas tenemos problemas con eso, porque somos latinos y por ser latinos tenemos la sangre caliente. Sí, eso es como en los genes, es algo que yo no puedo modificar desde que no sea con más o menos 10 años de terapia o dopándome, no sé, pero es algo que está en nuestra sangre, es en nuestra, como tal, es nuestra, eso tiene un nombre, creo que es epigenética, creo que es, si Sí, no me equivoco. Bueno, quiero continuando. hacerte una Ajá. acotación, Sí, que hay que notar que no hay violencia. O sea, trato de no ser muy violento, ni ya. grosero, pero muchas veces las cosas que uno dice no tienen que ser violentas o groseras para hacer daño. No tengo que pegarle a Ah, alguien para dañarle la vida. Muchas claro. veces uno dice cosas que uno sabe y además uno se vuelve estratega y termina uno sabiendo dónde le doy a las personas las cosas o cómo pues tratar de mover cosas en las personas y eso no es tan bueno. No es tan, Mm, no es tan- sí, sí es cierto. Sí es cierto, pero bueno, lo importante es reconocerlo, decir, esta es la espinita que yo tengo que trabajar. Lo bueno es reconocerla, como te decía, sentarla en el sofá. Sí, ya irían dos personajes, sentarlos en el sofá, darles café y hablar con ellos a ver qué vamos a hacer. Lo primero es reconocerlos. Ayer estaba viendo un mapa llamado Dimensiones de la Cura antes, y es que los colombianos no somos individualistas, los colombianos somos más bien colectivistas, ¿verdad? Encontraba que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, las personas quieren hacer todo solos, les incomoda que uno les quiera ayudar, como que uno se preste para ayudarles, mientras que el colombiano, aquí le piden a uno el favor que le ayuden a retirar dinero del banco, aquí le ayudan que les ayuden a sacar un turno médico y aquí todos buscamos ayudarnos los unos con los otros y eso puede ser una característica muy, muy positiva dentro de lo que llamamos hermandad, solidaridad y todo lo demás. También encontré que esta sociedad está muy marcada todavía tratando de hacer feliz al jefe. A nosotros todavía nos importa complacer a nuestro jefe. Como que, ¿cómo está? Si le gustó el trabajo, ¿qué necesita? ¿Qué le hago? Donde en otros países ya las personas quieren ser su propio jefe, lidiar con su propio negocio y les importa muy poquito lo que piense el jefe. Aquí todavía nos está llegando esa información tardía como siempre, lo que nos llega son copias baratas, lo que nos llega son cosas modificadas y todo lo demás. Bueno, entonces lo que te quería comentar básicamente es que Colombia aún está tratando de hacer las personas felices por encima de su propio bienestar, por encima de lo que yo quiero y lo que yo siento, lo que te contaba del jefe, yo aún quiero hacer mi jefe una persona feliz, que se vaya de vacaciones tranquilo, porque yo me quedo acá lidiando con los problemas, porque yo quiero complacer a mi jefe. Entonces, básicamente, a lo que voy con todo esto es que nuestras relaciones interpersonales son riquísimas con relación a otros países. Otros países no conocen lo que es empatía de la forma en que nosotros la ejecutamos. Y es algo positivo. A Colombia muchos turistas lo eligen por eso. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo pienso que Colombia sí es un país que todavía tiene, digamos, esas estructuras de poder muy marcadas y somos muy Ajá. dados a complacer a los que están por encima de nosotros y no solo es en el trabajo, o sea, es en la familia, es en las organizaciones, no sé, la Junta de Acción Comunal, en la reunión del Ujú. bar, la reunión del Eso. edificio. Todos queremos siempre complacer al que está por encima de nosotros. En este caso lo vemos también en la política
mucho queremos siempre tener a los políticos como en bandejita de plata, recibirlos, hacerles las atenciones. Somos muy dados a reducirnos frente a otras personas y quizás tiene mucho que ver con las condiciones. Yo creo que la pobreza, las condiciones de poca educación, entre muchas cosas, hacen que la gente tenga una percepción de sí misma muy baja. La gente no Ujú. siente que hay personas que hay superiores a sí mismas solo por el hecho de, no sé, cuestiones económicas o cuestiones de educación o cuestiones de, no sé, parámetros o estándares que pone la sociedad que realmente no son ciertos. O sea, eh, no hay nadie por encima de nadie en la vida, pienso yo, y que muchas personas pueden ser exitosas no por su conocimiento, sino por sus habilidades, o que el éxito en la vida no tiene que ver nada con tener o no tener, por ejemplo, que es una mala concepción que creo que tiene la gente. Entonces sí pienso que sí estamos muy dados a poner por encima a nuestros jefes y a nuestros superiores, por encima de nuestra felicidad, y que está mal hecho. Y que está mal hecho y que nos afecta nuestra salud mental, porque lo que tú dices, nadie está por encima de nadie. Quizás, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona que habla inglés vale por dos, porque puede comunicarse en inglés y en español, y eso lo hace una característica especial. Sin embargo, no significa que una persona que no habla inglés, no significa de que no tiene el mismo valor. Puede ser bueno en algo más que la otra persona no lo es. Entonces, ese concepto de salud mental y relaciones interpersonales hay que trabajarlo mucho porque, como dices tú, tenemos el concepto de por debajo, estamos por debajo, y eso nos puede afectar mucho, muchísimo, por años y quizás toda la vida. Continuando con otro de los puntos, aparece la adaptabilidad. Los jóvenes de Colombia nos hemos adaptado a todo, a la falta de recursos, a los desafíos de ser jóvenes, ¿ya? Porque a veces somos muy jóvenes para otras cosas y muy viejos para otras. O sea, eso es un raye total con la juventud colombiana y esos desafíos políticos, tecnológicos, sociales y demás nos han hecho adaptar y nos han moldeado. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, yo pienso que la sociedad colombiana todo el tiempo está, digamos, sumergida en el estrés y en diferentes cosas que hacen que la gente viva, pues, digamos, mal, psicológicamente hablando. Creo que a la gente le toca sí o sí adaptarse a situaciones que, pues, en general en el mundo no toca. Estamos viendo casos de desplazamiento, casos de pobreza extrema, casos de violencia extrema, entre muchas otras cosas, y es la generalidad en el país. Entonces, sí creo que a nosotros, por la naturaleza del país, nos ha tocado adaptarnos a muchísimas condiciones. Creo que no es una persona muy resiliente por eso. Y si Ujú. tú te pones a mirar en el mundo, hay colombianos en todas partes. Hay colombianos en todas partes Sí, precisamente porque tienen esa capacidad de adaptarse. O sea, han comido demasiada M y en cualquier otra parte total, donde van a estar podrían estar mejor que en el lugar total. donde estuvieron mal. Entonces, finalmente sí somos personas muy adaptables, muy Mm, resilientes, es la palabra que está como de moda, pero pues creo que en este caso sí aplica. Esa es la resiliencia, que por cierto ujú. la palabra resiliencia es un término biológico. O sea, hay una teoría de la resiliencia y habla del impacto de un evento estocástico, por ejemplo, en un bosque, y cómo el bosque tiene la capacidad de volver a florecer desde los recursos que quedan en sí mismo. Esa es la resiliencia. Y se puede Oh, medir termodinámicamente, por ejemplo, se puede medir físicamente. Es bien interesante el oh. tema. Claro, wow, no lo sabía. Y es cierto, hay muchos ejemplos en coaching y en psicología donde dicen que sale una florecita en el pavimento, en el concreto, y que ahí hay una florecita saliendo. Y ese ejemplo se compara mucho con nosotros, como que a pesar de tantas tormentas, pandemias, enfermedades, economías, aún nos queda como que esa sensación de querer ser felices, levantarme un día motivada, levantarme un día feliz y pensar, aún hay algo por trabajar, aún hay algo para hacer. Y esta fase me conecta con la siguiente y última fase, que es la satisfacción con la vida. ¿Ya? Yo no voy a sentir satisfacción con la vida todos los días, las 24 horas. Eso del que diga que está satisfecho siempre sería una mentira total.
Hay momentos de intensa felicidad, hay momentos en el que yo siento que mi corazón está lleno de felicidad, de emoción, en fuego totalmente feliz, ¿sí? Pero después a las 24 horas, a los 2 días, yo puedo estar sintiendo como que, ay, no, yo no quiero, yo no soy feliz, y así somos de cambiantes los seres humanos. ¿Qué crees tú que le da sentido a la vida, especialmente cuando estás joven, cuando estás con un mar de emociones, que no te conoces porque es normal, que no has pasado de una etapa a la otra, que no tienes dinero y que estás totalmente confundido? ¿Qué crees tú que le da sentido y satisfacción a la vida? María, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es borrar un poco de cosas que nos mete la sociedad en la cabeza. Primero, el tema del dinero. La gente piensa que el dinero es la felicidad o la única posibilidad. Yo desde muy pequeño, pues entendí que no iba a ser una persona adinerada, o por lo menos que no venía de una familia muy adinerada o que no tienen dinero, pero que a pesar de eso podía hacer muchas cosas. Y Entonces yo eso, empecé a... perdón, y Sí, eso que tú vienes de una muy buena familia de Marsella, que eran de las mejorcitas familias. Imagínate otras personas. Bueno, digamos continúa. que uno se da cuenta que no es, no, que son temas sociales, que la gente habla muchas cosas, pero realmente la capacidad económica de la familia no era muy grande, pues es una familia, pues trato medio, digamos, no muy normal. Y uno, digamos, yo salí muy temprano de Marsella, me fui para Manizales y me empiezo pues como a comparar con las otras personas y me doy cuenta que pues mi estilo de vida es Mm, muy básico, mm, pero me doy cuenta que desde ese estilo de vida tan básico podía hacer muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, desde biología le cogí mucho amor al monte, me encanta salir a mm, caminar, me encanta. Y esos son planes que no requieren de un peso. O sea, no se necesita plata para salir a caminar, no se necesita plata para salir a acampar, no se necesita plata para ir a pescar, no se necesita plata para muchas cosas. Aparte de eso, pues te das cuenta que tu vida te presenta posibilidades que no tienen que ver con el dinero. Yo hice muchas cosas que a pesar de la falta o de la escasez de dinero, la misma vida te permite empezar a hacerlas. Entonces creo pues, que la felicidad está ahí, la felicidad está en las cosas pequeñas, la felicidad está en lo que uno tenga como posibilidades y que todo lo que uno está pensando que necesita es tiempo que está perdiendo, sufriendo por algo que no tiene, que no va a poder solucionar de inmediato. Entonces es muy importante entender que las falencias o las necesidades no pueden implicar la falta de felicidad. Pues eso mm, ya, es ya. como despegarse de lo material y tratar de enfocarse en lo que uno disfruta, Ajá, es dejar de las cosas materiales o del dinero, pues que ya. no es Sí. necesario. Claro, cierto. Es cierto porque estamos tan ocupados buscando la manera de producir que se nos está olvidando nuestras etapas, la conexión con nosotros mismos. Ahorita ya hay un término que ya yo estoy cansada y es que encuentra tu poder. Tienes el poder en ti mismo. Tú eres la clave para... Y todas esas cosas que uno dice, sí, está bien, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo determino yo qué hacer o qué no hacer, qué me va a cambiar mi vida, dónde está la pastilla o la píldora que va a cambiar mi vida? Y no es eso, está adentro, está en nosotros mismos. Sin embargo, ¿cómo se hace ese proceso? Ahí es donde está el buscar ayuda, el hablar con otros, el relacionarse. El joven de Risaralda, como tal, es un joven bendecido porque tiene lo que dices tú, los montes, bueno, las montañas, el conocer los suelos, todo lo demás. Aquí uno viene y ve muchísimos turistas que vienen desde lejísimos solamente a Risaralda. Y nosotros no lo sabemos, nosotros queremos antes irnos. Yo era una que yo me quería ir de Colombia ya. Yo decía, no, yo me voy, yo me voy. Lo intenté muchas veces. Tuve la posibilidad de hacer un viaje a México. Conocí la cultura mexicana, me encantó, me cambió la vida, pero me hizo darme cuenta de la cultura colombiana y de lo que somos como mujeres o como hombres o como jóvenes. Entonces, a veces nos pasamos la vida anhelando querer hacer algo, pero cuando lo tenemos resulta que eso no era lo que realmente queríamos que sucediera. Bueno, para terminar, quería comentarte.
vamos por la vida improvisando cómo vivir porque nadie sabe, o sea, yo no sé cómo vivir, tú, no sé, supongo que no, no sabemos cómo vivir, vamos improvisando. La invitación es poder ser conscientes y lo que tú dices, hablar de lógica, de ser coherentes con lo que quiero, digo y hago, ¿verdad? Mm. Mi invitación el día de hoy es romper las cadenas, decidir ya no encajar, de que no me importa el que dirán. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo has hecho para desencajar en la sociedad y no morir en el intento? No, es una cuestión de autoestima y de criterio, creo yo, o sea, de convicción, entender que lo que uno está haciendo, lo está haciendo primero desde la bondad, desde la ética, desde no estar haciéndole daño a nadie. Y segundo, tener un criterio sólido, saber que si yo estoy diciendo algo es porque eso es lo que realmente pienso y que tiene una estructura, o sea, que lo que estoy diciendo tiene una teoría detrás y que no simplemente estoy hablando por hablar o estoy diciendo por decir, sino que hay un criterio detrás que me permite dar esta opinión de una manera consciente. Pues ya, si tú vienes pues te molestas por lo que digo, es porque tienes un contraargumento de peso para hacerlo. Y si no, simplemente te estás molestando porque te está dando rabia, te está cayendo, o te está molestando lo que yo estoy diciendo. Entonces, básicamente es de estructura de lo que se Ok, dice y eso hace que uno no, pues que no te juzguen o que te juzguen de una manera, pues, desprolija o ridícula porque no tienen argumentos de peso para realmente para criticarte o para ya, contradecirte. claro. Bueno, eh, con base a la conversación que tuvimos el día de hoy y con las características que vimos respecto a salud mental, ¿qué recomiendas para los jóvenes de Risaralda, de Pereira y todos los pueblos alrededor que muchas veces no tenemos o no tienen oportunidades que es obvio que de pronto de tecnología, de trabajo, por ejemplo, en un banco es una misión que te den una tarjeta de crédito, es más lo que te traumas haciendo el proceso, o sea, yo entiendo eso, pero ¿qué podrías sugerir desde tu perspectiva y tu experiencia a un joven que se siente perdido, que se siente sin ánimo y que dice es que yo no sé ni qué quiero? ¿Qué le podrías tú recomendar? Ese es un tema bien complicado. Yo pienso que primero conocerse. Yo creo que lo más importante en la vida es conocerse, saber qué es lo que a uno le gusta. Yo he sido, digamos que en mi caso, me ha gustado muchas cosas y todo lo que me han puesto lo he hecho hasta que me canso y lo dejo tirado. Me ha pasado en muchas cosas. Desde la Total. música, pasé por varios idiomas, aunque hablo inglés, hay otros que dejé tirados. También dejé tirada, pues, como las cuestiones artísticas que hacía en algún momento. eh, digamos que siempre he tratado como de probar qué es lo que no me gusta y qué es lo que me gusta, y me he dado cuenta que la vida me engancha o me pone en lo que me gusta, en lo que hago con amor. Entonces me di cuenta, no sé, que me gustaba la biología y me gustaba todo el monte y fui súper exitoso en lo que hice al respecto. Me Ya. gusta el tema del diseño y me metí como hobby y pues ya estoy terminando una carrera. Digamos que uno empieza a ver los resultados en el momento en que se mete a hacer lo que le gusta y Ya. pues la constancia, pero todo parte del conocimiento. Cuando uno hace las cosas que le gustan porque sabe que le gustan y las hace con amor, las cosas empiezan a fluir. Y es en todo, es en todos los aspectos de la vida, Ujú, en lo personal, en lo social, en lo laboral, en lo psicológico, en todo. ujú. Cuando uno está bien Claro. con uno mismo, las cosas le fluyen. Ya. Ujú. Eso es un tema, es que quisiera quedarme aquí hablando y discutiéndolo por horas, porque ese es un tema que yo sé que a muchos nos ha atormentado, y es que cuando yo dejo una cosa tirada, yo ya, a mí se me viene el mundo encima, no fui capaz, no soy bueno para esto, no, ¿qué van a pensar de mí? Y eso es que se nos viene una avalancha de lodo y que nos ensucia el alma y nos hace sentir terribles. Y es que no, es que está bien, es que yo vine a vivir para yo probar de todo, para yo, em, como tú lo decías, probar la música, el arte, la medicina, todo. Yo no tengo que casarme con una carrera desde los 15 años. Yo sentí que era para mí, no. Vamos evolucionando. Yo hoy quiero querer psicología y mañana quiero querer, ¿qué te digo? Ser locutora, no sé, algo totalmente aparte
que si bien en un momento me formé para algo, pues me va a servir para ser locutora, me va a servir para esto. Eso es algo que yo quiero recomendarles hoy firmemente y es que por favor no se sientan mal cuando no les va bien en algo, porque eso le va a servir más adelante en cualquier otra situación, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Sí, claro, totalmente. He hecho cosas que no pensé que me gustaran o que me fueran a servir y finalmente sirven. Todo lo que uno aprende en la vida sirve. Ujú, exactamente. Bueno, amigos, eso fue todo por este primer episodio. Díganme en los comentarios qué tal les pareció, qué piensan, sus opiniones, compartir, darle like, suscribir y todo lo demás. Muchas gracias a nuestro podcaster. Pablo Esteban, fue un rato muy agradable, un millón de bendiciones por estar aquí. Espero que no sea ni la primera ni la última, espero que nos podamos ver más seguido en estos temas. ¿Cómo te sentiste? María, muy interesante el espacio, me gustó mucho. Quedo Sí, muy ¿verdad? pendiente cuando quieras discutir cualquier tema. Aquí estoy, no soy el mejor, pero hablamos Tampoco a el peor. retar. No, mentira, me encantó, me sentí muy bien, muy conectada. Entonces, les dejo la invitación para que sigan por aquí en @aliviando mi dolor, nos podamos seguir conectando constantemente. Gracias, mucho amor para ti. ¿Quieres que te sigan en tus redes sociales? Sí, María, dos cuñitas. El Facebook, que es como la red que más uso, que es Facebook Esteban con Z, Teban. Y un medio de comunicación que tengo montado con unos amigos que se llama tomacorriente.co. Bienvenidos, es un medio político, tratamos algunos temas de interés general de Pereira y de Risaralda. Y bueno, me Ah, gustaría mucho que nos visiten y nos conozcan. sí, claro que sí. Muchas Bueno, entonces gracias. muchas gracias, Pablo, que tengas feliz día y nos vemos hasta la próxima. María, muchas gracias. Que A tengas ti. feliz resto de día y quedo muy atento. Bueno, Un vale, chao, abrazo. chao, bye.